Shalom, shalom. Habla con ustedes Morel Isha de la ciudad de Puebla y nos estamos preparando para el estudio de la tarde de este Shabbat. Y quisiéramos hablar al principio algo que habíamos mencionado desde hace unos días, sobre todo cuando hablábamos de la fiesta de Yom Teruah. Hablábamos acerca de la mentira y el engaño que se ha manejado aún dentro del pueblo judío con respecto a cambiar las fechas, cambiar la idea y cambiar el sentido espiritual de las fiestas, donde Yom Teruah ya no está visto como Yom Teruah, sino como Rosh Hashanah, Año Nuevo Judío, algo que fragantemente, palpablemente y a todas luces va en contra de lo establecido por el Eterno, porque el Año Nuevo o el primer mes del año declarado por el Eterno es en el mes que salieron de Egipto. Esto es el mes de Nisan o Aviv. Así que nuestro año nuevo, si quieren celebrar año nuevo en base a las escrituras, es en el periodo de febrero-marzo, que es el mes de Nisan y Aviv, que es justamente cuando se celebra Pesaj. Bien, para eso vamos a hablar algunos datos con respecto a las fechas de los calendarios. Hoy, supuestamente, estamos en el año, según los rabinos judíos en Jerusalén, estamos en el año 5783. 5783. El próximo viernes, según ellos, vamos a pasar a ser el año 5784. ¿Ok? Entonces, quiero que pongan en tu mente, que pongas en tu mente esta fecha, ¿sale? Apréndetela, bueno, sí, apréndetela. 5783. Hemos explicado que el periodo de la humanidad va a durar 6000 años, así como lo vemos proféticamente. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Esto implica que son 6000 años. Y en el séptimo día reposó, el reino milenial. ¿Dónde podemos decir y equiparar que un día son como 1000 años? Justamente lo describen los apóstoles y también porque lo están citando de los salmos. No ignoréis, hermanos, que para el Eterno un día son como 1000 años, dice Kefa y dicen los Tejilim. Así que esto es comparable proféticamente. 6 días creó Dios los cielos y la tierra, 6000 años. Y en el séptimo reposó. ¿Cuál es el séptimo? El reino milenial. Los 1000 años que va a reinar Mashiach sobre la tierra y se cumplen los 7. Y a partir del 7, ¿qué número viene? Viene el 8. ¿Cómo se escribe el 8? En una forma de infinito. Por lo tanto, a partir del 7 termina el 7 y viene la eternidad, el infinito. Bien, pero entonces, según los rabinos en Israel, la línea rabínica dice que estamos en el 5783. A ver, matemáticos, escríbalo en el chat del grupo aquí del Zoom. Para 6000 años, ¿cuánto falta? 5783. Bueno, ya estamos al 84. Ya no cuenten 83, 84. ¿Cuántos años faltan para 6000 años? A ver quién es el primero que escribe. 217. Muy bien, a Gerardo. 217. No pierdan de vista ese número, 217 años. Si creemos que se cumple la palabra y que todas las fechas son fieles dentro de la profecía, todas las fechas que son descritas en la profecía son fieles, ¿sí? Es el hombre el que tiene el margen de error. En otras palabras, nosotros al establecer nuestras fechas podríamos tener un margen de error de más años o menos años. Pero el Eterno no tiene error. El Eterno cuando establece y profetiza las fechas se cumplen al pie de la letra, en el día y la hora establecida. Bueno, entonces, pongámonos a pensar. Si la creación va a durar 6000 años y después el reino milenial, nos faltan 217 años para los 6000 años. Esto es para que venga Mesías, para que venga el Mashiach. 217 años. Para lo que estamos viendo a nuestro alrededor,
todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, el clima, la política, la economía, la sociedad, la religión, todo lo que está viendo, que por cierto, en esta semana se dio la noticia que en Puebla ya despenalizaron el aborto. Entonces, se venía conteniendo la legislación hasta que ya no se pudo más y en esta semana se legalizó el aborto. Bueno, para los momentos proféticos que estamos viviendo, ¿tú qué piensas? ¿Crees que nos queden o nos falten todavía 217 años todavía? No, para nada. Quiere decir que aquí tenemos un error. Y no es un cualquier error, es un grave error. Porque para la mentalidad del judío ortodoxo, para que venga Mashiach faltan 217 años. Por lo tanto, a alguien que dice, no, pues a mí no me va a tocar, mi generación no me va a tocar, tal vez le toque a mi nieto o a mi tataranieto, así que a mí no me toca. ¿Qué tipo de vida va a estar viviendo entonces? ¿Una vida apercibida? ¿Una vida lista? ¿Una vida precavida? No, una vida libre, liberal y demás. Piensa que eso es lo que están insertando dentro aún de los netzaritas, porque los netzaritas que el próximo viernes van a estar gritando, Shana Tová, a feliz años nuevos, 5784, están dentro de la misma idea y del mismo sistema, pensando que todavía faltan, todavía le cuelgan. Qué tremendo error. Ahora, vamos a ver. La mayor parte del pueblo judío sigue este calendario que va en el 5783, va a cumplir en el 84. Esto es, 5784 años de qué o para qué, explican los rabinos, que ellos establecieron este conteo a partir de la creación de Adán. Pero hay otro calendario, debes de saber. El calendario o el Luaj, bueno, vamos a dejar de decir calendario porque eso viene de la Candelaria. Entonces el Luaj, como se diría en hebreo, ya todos entendemos que es el Luaj, lo equivalente al calendario. Bueno, hay dos Luaj en el judaísmo. El Luaj rabínico y el Luaj de la línea judía caraíta. Algunos ya han escuchado de la línea caraíta, otros no, otros tal vez por primera vez. Bueno, hay dos Luaj, el Luaj de la línea rabínica y el Luaj de la línea caraíta. Los rabinos dicen, este año va a ser el 5784. Los caraítas manejan otra fecha y ahorita te la voy a decir. Pero tanto los rabínicos como los caraítas toman la fecha inicial de la creación del mundo. Pero entonces estamos entendiendo que tenemos una diferencia de años, porque los caraítas dicen que estamos en el año 5994. 5994. 5994. Para 6000, ¿cuántos nos faltan? Sí, matemáticos, así es, 6 años. 6 años. Sabemos que todas las fechas, como vuelvo a repetir, tienen un margen de error. Podrían ser más, podrían ser menos. Pero una vez más, en base a lo que estamos viendo, ¿qué es lo más probable? ¿Quién es el más probable que esté cerca de lo real? ¿Los rabinos o los caraítas? La respuesta sencilla es los caraítas. Y te voy a explicar qué es lo que pasa con los caraítas. ¿Por qué la diferencia de años entre los caraítas y los rabinos? Un aproximado de 210 años de diferencia. Para entender mejor la problemática que hay que saber que el por qué el judaísmo rabínico dice que estamos en el año 5784. Para sacar esa cuenta, los rabinos han sumado todas las generaciones que aparecen en las Sagradas Escrituras. Y eso va a la par con los caraítas. Lo mismo hicieron. Sacaron la cuenta de todas las generaciones y todo iba bien. Pero también tuvieron en cuenta los grandes acontecimientos que ocurrían alrededor del pueblo de Israel, como por ejemplo las varias veces que el pueblo estuvo en la tierra extraña en esclavitud.
Acordémonos de los tiempos que fuimos expatriados, dicen ellos, allá en Babilonia. Acordémonos del tiempo que estuvimos en esclavitud en Egipto, dicen ellos. Los rabinos, al regresar los años que estuvimos en Egipto, le sumaron 220 años. Esos fueron los años que estuvimos en esclavitud en Egipto, dicen los rabinos. A ver, quien vaya escuchando me va a decir el error. ¿Dónde encuentra el error? Dicen los rabinos, estuvimos en Egipto 220 años. Pero hubo un segmento importante dentro del pueblo judío que no estuvo de acuerdo con esa cuenta. Los judíos caraítas. Fueron un grupo de judíos que se separaron del judaísmo rabínico en el siglo VIII bajo la dirección de un judío llamado Anán ben David. La discrepancia estuvo en que los caraítas no aceptaban las enseñanzas del Talmud como ley. Los rabinos toman al Talmud como ley divina. Los caraítas no quisieron tomar el Talmud como ley divina. El Talmud está compuesto por los comentarios rabínicos de la Torá. Ojo, ¿qué es el Talmud? Comentarios de hombres, donde los propios rabinos ponen al mismo nivel espiritual el Talmud que la Torá. Vas viendo el error. Eso creó la división y hasta hubo excomunión de parte del judaísmo rabínico con respecto a los caraítas. Ah, no estás conmigo, no te sometes al Talmud, entonces fuera. Y sacaron a los caraítas. Y para los rabínicos, la línea rabínica, los caraítas no son judíos. Bueno, entre las opiniones que los diferenciaban era la cuenta de los años desde Adán. Los caraítas dicen que había que buscar en la Torá los años que estuvimos en Egipto y que la Torá no decía que habíamos estado allá 220 años, que estaba bien decir que la esclavitud duró 220 años, pero también había que contar los 210 años que estuvimos bien en Egipto durante la vida de Joseph y años subsiguientes, y que de acuerdo a la Torá, los años que estuvimos en Egipto fueron 430, como dice en Shemot 12. Así que la diferencia de años entre rabinos y caraítas consiste en que los rabinos dicen estuvimos en Egipto 220 años y se acabó. Los caraítas dicen no, según la Torá, lo que está escrito, estuvimos 430 años. Podemos decir que estuvimos 220, 210 tranquilos, pero después hubo 220 de esclavitud, sumando 430 justamente como lo declara la Torá de Moshe. Así que una vez más, ¿a quién le hace caso? ¿A los rabinos o a los caraítas? En este caso, los que siguen lo escrito o los que siguen la tradición de los hombres. Es sencilla la respuesta. Pero esos caraítas le agregan 200 años a la fecha del Luaj, calendario hebreo de los rabinos. De esa manera, recompensando el faltante que los rabinos quitaron de la esclavitud. Por eso, los caraítas en su Luaj están en el año 5994. Es lo mismo saber que estamos en 5783 o decir que estamos en 5994. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ya tan solo leer las fechas, en uno te da la livianidad, la tranquilidad y la pereza, si lo quieres ver así. Y en el otro te está poniendo en alerta del momento profético que estamos viviendo. Para muchos, pocos estudiosos le dará lo mismo. Ah, no importa el año. Estamos en el 2023 y se acabó. No, pues ahí está peor. Pero a los que nos gusta profundizar en la Torá para encontrar la voluntad del Eterno para su pueblo, no nos da lo mismo. Para comprender la importancia de las fechas hay que entender que no puede haber un plan profético del Eterno sin fechas. Si estudiamos las profecías de Daniel, como ya lo hemos hecho, daremos cuenta de la importancia de las fechas y que inclusive como Daniel nos deja bien estipulado cuándo vendría el Mashiach. Y esa fecha que establece Daniel ya se cumplió. Por lo tanto, el Mesías con nosotros sabemos que encajó perfecto en la profecía de Daniel y ya se cumplió, ya vino. Pero para los rabinos que dan toda una transgiversación de fechas y demás, no ha venido. Y como esas profecías se cumplieron a su debido tiempo, entonces
la exactitud de la escritura debe de ser tomada en cuenta. Ese concepto lo tenemos que ver. Así que la segunda venida de Mashiach está más cerca de lo que te imaginas. Esto nos invita a que no podemos seguir con nuestra tibieza espiritual, a que por lo menos entiendas que nos va a tocar toda la profecía del fin de los días, a que no creas que le va a tocar a tus tataranietos. Así que ponte alerta, ve los acontecimientos que se están cumpliendo al pie de la letra para el fin de los días y no permitas más tibieza en tu vida. Esto que estamos ahorita estudiando no nos lo hubieran enseñado en el otro lado, porque ahí se seguía la línea rabínica al pie de la letra, dándole preferencia al Talmud más que a la Torah. Así que si hoy estás conociendo una fecha, que conozcas que este próximo viernes no es Shana Tová, ni es el año 5784. Está muy equivocado ese Luaj. Ahora, ya que conoces esto y que nos estamos dando cuenta del momento profético que estamos viviendo, más cerca de lo que creemos, vamos a leer Apocalipsis para rematar. Vamos a leer Apocalipsis para rematar. Y entonces vámonos a Apocalipsis. La porción de nuestra parashá está en el Apocalipsis 17, capítulo 17. Apocalipsis 17, parashá Nitzavid y Vayelech, que comprende de Apocalipsis 17, 1 al 18, 24. Para lo cual, vamos a ver lo siguiente. Bien. Dice así. Vamos. Y vino uno de los 7 malajim que tienen las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven, te mostraré la sentencia final contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, haciendo que los que moran en la tierra fueran intoxicados con el vino de su fornicación. A ver, entonces nos está hablando de Babilonia, de la gran ramera, la cual, verso 2, fornicaron los reyes de la tierra. Ahora hay que entender entonces cómo es lo que está diciendo aquí. Dice que la gran ramera fornicó. No es literalmente y sí es literalmente. Literalmente, ¿con quién? ¿Con quién fornicó? Principalmente con los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Para ese momento histórico solo había reyes. Ya para nuestro momento sabemos que hay presidentes. ¿Ok? Entonces, ya que sabemos eso, vamos a poder ver estas siguientes imágenes, las cuales nos van a entrar en contexto, nos van a introducir en contexto. Primero, geográficamente nos vamos a ubicar donde se encontraba Babilonia. Vamos primero a ubicarnos donde se encontraba Babilonia. Bien, Babilonia lo que hoy en día es Irán. Irán, un poco al norte estaría Siria, ¿sí? Ahí tenemos en la gota roja lo que era Babilonia, el punto central de la capital de Mesopotamia. En ese entonces, la región no se llamaba Irán, Irak y todo eso. Se llamaba la región que tenemos en morado como Mesopotamia. Y la capital principal estaba Babilonia. Alrededor de esta ciudad de Babilonia fluían varios ríos. Los más conocidos eran el río Éufrates y el río Tigris.
que regaban la tierra y la hacían florecer a Babilonia. Bien, los inicios de Babilonia. Primero, antes de poder ver el verso 2, vamos a los inicios de Babilonia. ¿Cuáles fueron los inicios de Babilonia? Dice así la historia. Para los que no conozcan un poco acerca de la historia de los inicios de Babilonia, dice lo siguiente. Hay dos historias, supuestamente, que maneja la historia de cómo se inició Babilonia. Permítame tantito porque alguien por ahí nos está haciendo ruido. Ya encontré. Ok, ahora sí. Dos historias de cómo se inició Babilonia. Dice la primera, Sargón de Akkad. Babilonia se fundó en algún momento del previo al reinado de Sargón de Akkad, también conocido como Sargón el Grande, entre los años 2334 al 2279 antes de nuestra era. Este rey afirmó haber construido templos en Babilonia. Algunas fuentes antiguas indican que el mismo Sargón fundó la ciudad de Babilonia. Entonces, esta historia o esta narrativa nos dice que fue Sargón el Grande quien fundó Babilonia, alrededor del año 4000 antes de Mashiach, antes de nuestra era. Y justamente quien inició esta fundación junto con Sargón el Grande fue Hammurabi en un modesto puerto del río Éufrates. De esta manera, esta Babilonia se convirtió en el punto central de ese entonces del mundo conocido y que posteriormente vino a florecer con Nabucodonosor I, el cual después vendría su hijo Nabucodonosor II, el cual fue el que destruyó Jerusalén. Bien. Lo que concuerdan las historias son que Babilonia fue la ciudad más famosa de la antigua Mesopotamia. Ahora, la otra historia de la fundación de Babilonia es la siguiente y la que confirma o va a la par con la escritura, que dice, Babel en hebreo, Babilonia en griego, fue una de las ciudades del reino de Nimrod, establecido en los comienzos de la historia humana, que podemos leer en Bereshit 10. Algunos piensan que fue ahí donde se originó la vida humana, y las escrituras revelan que fue el lugar donde una de las primeras civilizaciones intentó construir una torre que llegaría al cielo, según Bereshit 11. Cuando esto sucedió, Dios decidió confundir el lenguaje humano para impedir que la torre fuese terminada. Ya iban encarrerados ahí los de Babilonia, ya iban encarrerados y de repente vino la confusión de lenguas. Dado de que Babel significa confusión, recuerda qué significa Babel, confusión, fue un nombre apropiado para la ciudad que había desobedecido a Dios y que luego llegó a ser la capital del imperio con el mismo nombre, Babilonia. Y debido a tal desobediencia, Babilonia también se convirtió en el símbolo bíblico de todo tipo de idolatría. Y no solamente fue un símbolo bíblico, sino también fue el punto central del origen de la idolatría, justamente con Nimrod. Aproximadamente 1500 años después de la fundación de Babilonia, Elohim reveló el futuro de esta ciudad a través del profeta Isaías, donde se escribe en Isaías 21. Fíjate, Isaías 21 dice estas palabras. A ver si te suenan familiares. Dice Isaías 21:9. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. El momento profético en que se cumple Isaías 21 es cuando el rey Ciro de Persa viene con su ejército y subyuga al hijo de Nabucodonosor II. Viene todo eso, lo que vimos en Daniel con la escritura en la pared. Mene, mene, uxatán, upanim, ha sido contado y pesado y ha sido hallado falto. Y entonces viene el gobierno medo-perso y destruye y conquista todo lo que es de Babilonia. Y a partir de ahí viene todo otro ciclo. Pero bueno, primer cumplimiento de Isaías 21:9 con los medo-persas.
siguiente cumplimiento de Isaías es en nuestros días, cuando el sistema de la gran ramera caiga todo en tierra, que va a ser profetizado en Apocalipsis por Johanán cuando diga las mismas palabras. Ha caído, dice el ángel que va a hablar en el cielo. Ha caído la gran ramera. ¿Sí? Bien. El reino de Babilonia fue destruido en el periodo del 539 antes de Mesías por los medos persas. Y Babilonia fue más que un centro de idolatría, fue el origen del ocultismo y de lo místico y de la adoración a ídolos falsos desde el tiempo de Nimrod. Y cuando hablamos de Nimrod, tenemos que hablar de sus orígenes en Bereshit 10:8. Cuando dice Génesis 10:8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Algunas traducciones, la mayoría traducen Gibor, la palabra poderoso, la expresión poderoso en la tierra. Pero Gibor, lo que está detrás de poderoso, también se traduce como tirano, ¿sí? Una de sus oresh, de sus acepciones es tirano. Así que realmente lo que vendría a ser más correcto en esta traducción en base al contexto sería y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer tirano en la tierra. Entonces, con Nimrod se inicia el paganismo idolátrico. Nimrod es un monarca legendario en Mesopotamia que subyuga a sus súbditos a través de engaños y de brujería y hechicería. Por otro lado, quien ayudó a fomentar toda la fama y lo que vendría después con Nimrod, que alcanzó hasta nuestros días su esencia y su presencia, no está físicamente hoy con nosotros Nimrod, pero toda su enseñanza y toda su esencia, lo espiritual, quedó hasta nuestros días. Quien ayudó a que eso fuese posible fue su esposa Semiramis. Semiramis, la esposa de Nimrod, se proclamó Rea, cuyo significado de Rea es madre de los dioses. Entonces, Nimrod es la traducción del hebreo que significa tirano o rebelde. Así que Nimrod estableció varias ciudades, incluso la principal Babel, en la tierra de Sinar. Y Nínive también fue fundada por Nimrod, esa Nínive de la cual habla el profeta Jonás, la que siglos después sería la capital del imperio asirio. Más adelante, en la historia, ahora, bueno, el por qué le puso Nínive, Nimrod, a esta ciudad tiene que ver con el significado de su nombre. Nínive viene y se deriva de la expresión Nina, nombre de una diosa, la que luego fue llamada, muy usada, muy conocida en la escritura hebrea como Ishtar, Ishtar, que inclusive en el libro de Samuel es muy mencionada en la región de los filisteos. Así que cuando hablan de Ishtar, no es otra cosa más que Nina, que fue la diosa con la cual se inspiró Nimrod para ponerle Nínive a la ciudad. Más adelante en la historia, Nimrod, ya muerto, pues todos mueren porque era humano, murió, pero no se olvidó. ¿Y por qué no se olvidó? Porque su esposa procuró que no se olvidara. Nimrod también era conocido como Baal, y ahí viene toda la historia. Cuando tú lees la escritura, que los hijos de Israel están luchando contra los adoradores de Baal. ¿Quién es Baal en sí? Sí, es un dios idolátrico, pero ¿quién es Baal en sí? No es otra cosa que la representación del primer tirano en la tierra, que es Baal, que es Nimrod. Así que Baal en sí significa señor o amo, que después pasó en diferentes culturas a ser llamado con otros nombres. En lo que fue Mesopotamia y Canaán fue conocido como Baal, pero también era llamado por los griegos como Cronos. Cuando escuchas la mitología griega acerca del dios Cronos, no es otra cosa más que Baal, no es otra cosa más que Nimrod. En la cultura romana era Saturno. Saturno es Cronos y Cronos es Baal y Baal es Nimrod. Y así en sucesivas culturas solo le cambian el nombre a su dios principal. En el caso de los egipcios sería Osiris, etcétera. Pero no es otra cosa más que Nimrod. Traducido al latín, la expresión Baal significa para con la esposa, porque si Nimrod es Baal,
su esposa Semiramis sería Baalti, ¿sí? Si Baal significa como tal señor o amo, su esposa sería Baalti, señora o ama. Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es que esa expresión Baalti, para nombrar a Semiramis, la esposa de Nimrod, fue traducida al latín como mea domina, traducido al italiano. El nombre significa al español Madonna, Madonna. Así que tú tal vez ya conozcas este nombre y todo eso, ¿no? Bueno, eh, lo interesante aquí es que tú dirás la Madonna, la artista, la cantante gringa. Pues no solamente es por eso, sino también siguiendo la tradición idolátrica originada en Sumeria Caldea, la Iglesia Católica Romana llama a María, Madre de Dios, la llama la Madonna, título que jamás se le confiere en la Biblia. Así pues, los eslabones lingüísticos forjan un enlace indiscutible entre las muy antiguas menciones idolátricas que originaron en Babilonia hasta nuestros días, de tal manera que en sí, para la Iglesia Católica, cuando hablan de María, no es en sí la Madre de Dios o la María judía de Judea del primer siglo, sino es Semiramis. ¿Ok? Por lo tanto, Semiramis, ella, cuando muere Nimrod, Baal, se asegura que la adoración a su esposo y por lo tanto a ella se perpetúe a través de su hijo, el cual fue llamado Tamuz, Tamuz. Y de ahí viene, y a ver si lo entendemos, y de ahí viene el nombre de uno de los meses del año hebreo. Sí, exactamente. El mes antepasado que vivimos tiene por nombre Tamuz en el calendario hebreo. ¿Qué rabino le puso al mes quinto Tamuz? No lo sé. Pero tú dime si es correcto que los hijos del Eterno realmente estén llamando Tamuz a un mes hebreo. ¿Por qué no alzamos la voz? ¿Por qué no objetamos? ¿Por qué nos comemos todo lo que nos enseñan? Bueno, Semiramis se aseguró que su hijo Tamuz se pasara la idea por generaciones que Tamuz había nacido de forma milagrosa, reclamando que él era la reencarnación de Nimrod. Y ahí viene toda la idea idolátrica del sistema religioso de Babilonia, de dar a entender al hombre que Dios se puede encarnar en su hijo, ¿sí? La idea de que el creador, un Dios sublime, se puede encarnar en su hijo y ser lo mismo, viene de aquí. Por lo tanto, la idea de la Iglesia Católica de decir que Jesús es Dios en esencia y sustancia, el Padre que reencarnó, viene de aquí esa idea. Bueno, los escritores clásicos identifican también a Tamuz con el subsecuente siguiente nombre de Bacchus, de donde viene la expresión bacanal, de la manera en cómo adoraban a los dioses principales con bacanales. ¿Qué es una bacanal? Una orgía donde había mucho vino y mucho sexo, y todos contra todos. Bueno, ahora, ya que entendemos el origen de la gran ramera, dice la escritura que entonces que esta gran ramera fornicó con los reyes de la tierra, ¿cierto? Bien, ahora entonces vamos a ver lo siguiente. Babilonia, sus principios y orígenes, ya los vimos. La Torre de Babel, esta es una representación, solo es una representación, no vayas a decir, ay, mira, así era la torre, no. Realmente, pues nadie puede ser testigo de cómo era, pero bueno, la idea, recuerda, la idea de la Torre de Babel, la razón de ser de la Torre de Babel fue, hagamos una torre tan grande que llegue a los cielos, por si Dios se vuelve a enojar con nosotros, no nos vuelva a ahogar. ¿Sí? Te acabo de resumir la razón de la Torre de Babel. Esa generación dijo, vamos a hacer una torre tan grande que si se vuelve a enojar Dios y vuelve a mandar un diluvio, quiere decir que toda esa generación, obvio, había sabido y había visto los estragos del diluvio, que a ellos no les pasara y
que se pudieran apercibir con esta gran torre, ¿sí? Entonces, si resumimos en pocas palabras, ¿qué simboliza la Torre de Babel? Simboliza rebeldía contra el Eterno, contra sus juicios justos, ¿ok? Entonces, tenemos esa representación, aquí tenemos otra representación. Debió de haber sido sumamente grande porque todos los moradores de la tierra de ese entonces, descendientes de Abraham, Sem y Jafet, estaban allí trabajando. Hasta que sabemos que vino lo que vino, que fue la confusión de las lenguas. Ahora, aquí es un punto interesante que vas a aprender conmigo. Entonces, estaban toda esa multitud trabajando en un mismo sentir. Vamos a construir la torre, sí, para que si nos castigan no nos volvamos a ahogar, dijeron. Entonces viene Dios, bajemos, observemos, veamos qué están haciendo, vieron que estaban construyendo la torre y dijeron, no van a quitarse de hacer esto, así que mejor los vamos a confundir. Confundamos sus lenguas para que nadie sepa lo que dice su compañero. Cuando confunde las lenguas, se transforman en todas las lenguas que tenemos, un aproximado, según algunos rabinos, 70 lenguas oficiales, pero sabemos que hay más de 70 lenguas. Son muchísimo más lenguas que en nuestra cultura ya han degradado las lenguas en dialectos, ¿sí? Cuando tú escuchas la expresión dialecto, están tratando de minimizar la cantidad de idiomas que el Eterno creó en su momento. No son dialectos, también son lenguas, ¿sí? Y fueron creadas, todas las lenguas sobre la faz de la tierra fueron creadas en este momento histórico, en la Torre de Babel. Bien, así que siguiendo esa idea, pon atención. Después del diluvio, todos frescos de que hubo un diluvio, de que necesitan construir algo alto para no ahogarse, pero confunden sus lenguas. Son confundidos y se esparcen, se juntan los que hablan español con español, inglés con inglés, alemán con alemán, chichimeca con chichimeca, etcétera, etcétera. Y se van a todas las regiones conocidas. Y ahora vas a entender el por qué hay en todas las civilizaciones y sus propios idiomas estructuras altas. Quiere decir que todos en sus propios idiomas siguieron con la idea de construir algo alto por si venía otro diluvio. Ahí fue Egipto. Aquí es la cultura maya, Yucatán. Aquí es Perú. Aquí es la Antártida. Aquí es Brasil. Aquí es China. Aquí es la India. Aquí es la pirámide más grande del mundo. Y la tenemos aquí en Puebla. Alguien diría, yupi, somos campeones. La pirámide más grande del mundo está en Cholula, Puebla, y es esta. Y aquí está su maqueta. No tanto en altura, sino en cuanto a conformación estructural, ¿sale? Aún más grande que las pirámides de Giza en Egipto es la pirámide más grande, la de Cholula. La pregunta es, ¿por qué construyeron edificaciones tan grandes? Bueno, pues la respuesta ya la conoces, ¿sí? Siguieron en esa misma idea de rebeldía contra el Eterno. Y por eso todas esas civilizaciones que vimos fueron destruidas. Todas. Bien, ahora, decíamos que, ya que conocemos el contexto del inicio de Babilonia, ya que conocemos todo lo que causó Babilonia, la Torre de Babel, todo eso, ahora debemos de ver a Babilonia no como una religión como tal. Babilonia en el futuro y hasta nuestros días no es en sí una religión como tal. No podríamos encajonar exclusivamente a Babilonia con la Iglesia Católica Apostólica y Romana. No, la Iglesia Católica es parte de Babilonia. Es el sector religioso de Babilonia.
pero no es todo Babilonia. Babilonia velo como un sistema que tiene economía, que tiene política, que tiene sociedad, que tiene territorio y que tiene religión. Es un sistema global que ha impuesto todo tipo de inmundicia y todo tipo de idolatría y todo tipo de avaricia y todo tipo de inmoralidad sexual y todo tipo de brujería, todo tipo de maldad, asesinatos, sangres, violaciones, todo lo malo que puede haber en el sistema y que es escondido por los grandes líderes y que no se llega a saber, aunque sí se sabe, es el sistema de la gran ramera de Babilonia, lo que habla Apocalipsis. Así que es decir, la gran ramera es la Iglesia Católica, es parte verdad, pero no es comprender el completo, ¿sí? Ahora, de ahí leíamos que la gran ramera había fornicado con los reyes de la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la mujer descrita en nuestra parashá? ¿Quién es el único sistema religioso político que ha tenido la influencia de todos los continentes y que ha llevado su influencia a todas las naciones? ¿Quién cumple con las descripciones de estar vestida de púrpura, escarlata y oro y piedras? Bien, para eso vamos a leer los siguientes versos. Dice el verso 2, 17:2. Con lo cual fornicaron los reyes de la tierra, haciendo que los que moran en la tierra fuesen intoxicados con el vino de su fornicación. La expresión vino de su fornicación está implicando sus dogmas, sus enseñanzas, su influencia, todo lo que ella promovía, ¿sale? Eso es intoxicarse con el vino de su fornicación. Todo lo que ofrecía, y obvio era lo malo, lo perverso, lo depravado, lo inmundo. 3. Y me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia escarlata es Satanás. Así que, ¿quién se sentó con el poder de Satanás, bajo el respaldo de Satanás? Pues este sistema, la Iglesia Católica, el sistema. Este bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. Esas cabezas y cuernos fueron diferentes reyes y gobernantes que estuvieron principalmente promoviendo cosas que son absolutamente representativas de cada generación. 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cómo estaba vestida la mujer? De púrpura y escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas, teniendo en su diestra una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre en código: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los Kadoshim y de la sangre de los mártires por causa de Yeshua. Y al ver quién era, quedé boquiabierto de asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te has quedado atónito? Yo te revelaré el código de la mujer y la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo. Fíjate cómo maneja los tiempos, presente, pasado y futuro. La bestia que viste era, pasado, y no es, está por venir, y está a punto de subir del abismo para ir a perdición. Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el principio del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver quién es la bestia que era y no es y se hará presente. Quiere decir que este sistema de la gran bestia, de la mujer y del dragón escarlata, ha estado dominando por muchos periodos de la historia de la humanidad, que era, que no es y está a punto, ¿sí? Bien, ahora, ¿quién es el sistema que ha fornicado con todos los reyes de la tierra en toda la historia? Bueno, pues aquí tenemos a Hitler con los obispos católicos, ahí tenemos a Hitler con el papa que promovió el exterminio judío. Cuando vio este papa Pío no sé qué, cuando este papa vio que Hitler iba a perder, eh, comenzó, comenzó a salir a, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, em, a reclamar, a declarar
que era inadmisible lo que había hecho Hitler. En otras palabras, mientras iba ganando Hitler, arriba Hitler, que mate a todos los judíos. Cuando vio que Hitler iba a perder, ya salió a dar la otra cara y a decir, ay, no, lo que está haciendo es malo, porque pues ya iba a perder y cómo iba a quedar él. La historia borró todo eso de los libros de historia, pero ahí está. Bueno, ¿con quién más ha fornicado la Iglesia Católica en nuestros días? Pues bueno, grandes mandatarios muy reconocidos. Todos los presidentes de la tierra en su mayoría han ido a besarle la mano al Papa. ¿Qué te dice eso? Este es el presidente en Colombia. Pues todo el mundo conoce a él, ni para nombrarlo, espero que sí lo conozcan. Bueno, tal vez alguien que no lo conozca. El presidente de Rusia, el presidente de Argentina, el propio presidente, supuesto presidente de Ucrania, y no podía faltar nuestro expresidente Peña Nieto. Algo interesante, si te has dado cuenta, hay algo profundo ahí. El presidente actual de México no ha ido a besarle la mano al Papa. Ha sido el único de todos los presidentes de la historia de México que no ha ido a besarle la mano al Papa. Y hay algo profundo y fuerte. No porque sea bueno la acción o la situación, sino hay algo más fuerte ahí. Pero bueno, ahí está el presidente de Venezuela, Ecuador, Chile, etcétera. El presidente de Polonia, el presidente de Polonia, con todos ha tenido algún tipo de relación. Y esto es solo lo que vemos. ¿Qué es lo que vemos? Solo vemos la foto del estrechamiento de manos, pero realmente ni te imaginas lo que hablan a puertas cerradas, ni te imaginas las perversidades indecibles que estos fraguan en oculto. Por eso es que está esta unión. Así que esto se va cumpliendo. Y bien, ¿quién es el único sistema global en la Tierra que se viste de púrpura y escarlata, descrito en Apocalipsis? Pues ya sabes quién. Bueno, aquí llevemos las kipas, que fueron copiadas de los judíos. Aquí tenemos entonces el sistema vestido de púrpura y escarlata. En donde todo el sistema de la gran ramera representa abominación al Eterno. Todo lo que hacen en sus lugares idolátricos, todo lo que hacen en sus lugares idolátricos, desde el más grande, el Vaticano, hasta la capillita más chica del pueblito más insignificante, todo es abominación al Eterno. ¿Sí? Ya no hablemos de todas las porquerías que han estado saliendo a la luz en nuestros días. La violación de niños que por años y años los papas, los cardenales y los sacerdotes han cometido en contra de la infancia de todo el mundo. Ahí puse un ejemplo en Holanda, pero es solo un ejemplo. Ya no hablemos de todo su escenario satánico, idolátrico y ocultista que maneja en el Vaticano fragantemente, o sea, todas luces así sin tapujos, se muestra satánico y la gente ni se da cuenta. Todo mundo sabría reconocer que lo que está detrás del Papa, esa obra de arte, según ellos, no es otra que una representación de demonios y de almas penitentes que andan vagando, etcétera, etcétera. Sin mencionar toda su demás infraestructura, arquitectura y demás. Por ejemplo, aquí, ¿qué ves aquí? De lleno, ¿qué ves aquí? Así, el primer impacto que te da, ¿qué ves? Bueno, para los que no lo vieron, no, pues ya no lo vieron, pues ya no, aquí está. ¿Sí? Ahí está. Eso es un auditorio dentro del Vaticano. Esto es un auditorio dentro del Vaticano.
¿Tú crees que la estructura, la arquitectura que hicieron nada más fue porque, ay, qué bonito se va a ver esto arriba, ay, qué bonito se van a ver estos vitrales, ay, qué bonito se va a ver el fondo ahí como unos colmillos? No, saben perfectamente a quién sirven. Toda su estructura, los obeliscos, todo lo que hay en el Vaticano, y recuerda que la palabra Vaticano viene del latín vatinizar. ¿Qué significa vatinizar o vatinicio? Significa adivinación. Recuerda que la adivinación es del sistema ocultista y está penado por la Torá del Eterno. Ya no hablemos todo el simbolismo satánico, ocultista, luciferiano, etcétera, que tenemos en todo su latría, todo lo que hacen. Ahí en el libro que está sosteniendo ese papa, tenemos la imagen de Baphomet, la cabra maldita, que es el símbolo máximo satánico. Pues abajo tenemos los símbolos que hacen los rockeros, que no es otra cosa más que una invocación satánica. Cuando se ponen a invocar espíritus inmundos, hacen esas señales. La estructura, la infraestructura y la arquitectura que tenemos ahí en el supuesto Basílica de San Pedro. Toda la simbología de culturas anteriores, porque recuerden que la Gran Ramera no es otra cosa que la suma de toda la idolatría e inmundicia de todas las otras civilizaciones que conquistó. Ahí tenemos a Dagón, el dios pez de los filisteos, y es de ahí de donde sale la mitra del sacerdote, del papa, justamente de perpetuar la idea de Dagón. Y bueno, en esta imagen, bueno, no en esta, no, en esta nos vamos a detener para seguir leyendo. Y dice entonces, verso 9, aquí está el código, estamos en el 17:9, aquí está el código para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales tiene su trono la mujer. 7 montes quiere decir 7 países, 7 gobiernos fuertes. ¿Te acuerdas de la expresión que se usa muy comúnmente en la política como el G8? Por ahí tiene algo que ver. 10. También están bajo su dominio los 7 reyes. 5 cayeron, el uno es y el otro aún no ha aparecido. Y cuando lo haga será por muy poco tiempo, profetizando acerca de los reyes que harían algo significativo para la expansión del sistema de la Gran Ramera, de la historia de la Gran Ramera. 11. Y la bestia que era y no es, ella es también el número octavo y es de los 7 y va a la perdición. Algunos interpretan que se está hablando de los diferentes papas y que va a haber un papa específico que se va a levantar para hacer algo muy significativo dentro de la Gran Ramera. 12. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, los cuales aún no han recibido autoridad, pero por una hora la tendrán como reyes juntamente con la bestia. Estamos hablando del tiempo de la gran tribulación. 13. Estos tienen una misma intención, entregar su poder y autoridad a la bestia y pelear contra el Cordero Tierno, y el Cordero Tierno los vencerá, porque el Adón de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados fieles y dignos. Eso es cuando sea la gran batalla en Armagedón, en el valle de Megiddo. 15. También me dice, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes y razas de gentiles, que es justamente donde se encuentra el sistema idolátrico de la gran ramera, se encuentra en todas las naciones. 16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Y aquí viene una traición. Y a partir de esta traición viene la caída del sistema idolátrico de la gran ramera. A partir de la traición que va a haber a partir de los cuernos. Volvemos a leer 16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos, o sea, cuando aparezca la bestia, que va a aparecer también el anticristo, van a traicionar a la gran ramera y la dejarán desolada y desnuda. Cuando dice desolada y desnuda, quiere decir que van a sacar a la luz todas las porquerías que cometió durante la historia de su existencia. O
¿sí? Todas las porquerías que cometió durante la historia de su existencia van a salir a la luz. Para eso, quiero leerte lo siguiente. ¿Vamos bien en tiempo? Para eso quiero leerte lo siguiente. Vea, año 314 con Galerio, Linicio y Constantino, la Iglesia sella con el Estado una estrecha alianza que se prolongará por siempre y hasta nuestros días. Quiere decir que se une el Estado y la Iglesia a partir de el 314. Cuando vemos eso de lo de Benito Juárez, que supuestamente separó la Iglesia del Estado, fue una mentira, fue solamente una simulación. Siempre ha estado la Iglesia metida dentro del Estado. Pero bueno, en el Edicto de Milán, los obispos decretan en Arles la condena eterna de cualquier rebelde. Entonces ya comienza la persecución dura con este sistema. ¿Dónde? En el Edicto de Milán, con los obispos de Arles. Todo aquel que no se someta al sistema, muerte. Bien. Va poco a poco, no fue todo de la noche a la mañana, va poco a poco. La manera de proceder de la llamada Santa Iglesia, dice, luego el alto clero cristiano asumió la posesión de grandes extensiones de tierra y a quienes le hicieran resistencia los condenaba como herejes y les expropiaban sus propiedades. Se inicia entonces una persecución inmisericordia contra todo lo que se opusiera o pusiera en duda los dogmas y la conducta de esa casta jerárquica de la Iglesia Católica. Uno de los que argumentaron la necesidad de estos tratos violentos y exterminio físico de los herejes fue Agustín de Tagaste en el año 345. Doctor y padre de la Iglesia, para él, según Agustín Tagaste, para él era mejor quemar en la hoguera a un hereje que abandonarlo en sus errores. En el 360, San Ambrosio, obispo de Milán, durante el imperio de Teodosio, instigó al primer incendio en una sinagoga en Kayikistán, hoy Siria. El clero declaró haber dado la orden, ya que los judíos eran merecedores de la muerte. En el 382, Teodosio I suscribió edictos contra maniqueos y paganos donde se contemplaban condenas de muerte y confiscación de bienes. Qué conveniente, ¿no? Se iba creando así lo que en el futuro sería la mal llamada Santa Inquisición. En el año 415, el obispo de Alejandría, Sirio I, fue el verdugo de Hipatia. ¿Quién es Hipatia? Bueno, ahorita vas a saber quién es Hipatia. Este obispo de Alejandría, Sirio I, ordenó a los monjes que la emboscaran, la violaran, la torturaran y sus tendones fueron cortados con afiladas conchas y finalmente fue descoyuntada. El pecado de Hipatia fue haber sido hermosa, filósofa, neoplatónica y maestra de matemáticas. ¿Te lo resumo? Ella no creía en los dogmas de la Iglesia Católica porque ella pensaba, ¿sí? Y quien se oponía y no se subyugaba con ignorancia, a la muerte. En el concilio de Clermont, en el 1095, el Papa Urbano II pronunció esta beligerante proclama bajo el titular Dios lo quiere. Quienes lucharon antes en la guerra privadas entre fieles, que combatan ahora contra los infieles. ¿Quiénes son los infieles para los católicos? Todo el que no sea católico, sencillo. Y alcancen la victoria en una guerra que ya había de haber comenzado. Que quienes hasta ahora fueron bandidos se hagan soldados de Cristo. Que los que antes combatieron a sus hermanos luchen contra los bárbaros y herejes. Todo para dar comienzo a las cruzadas que dejaron millones de muertos. Muertos que promovían que bajo la cruz o bajo el mandato de Cristo mataban a todo hereje. Y entonces pasaban por las armas a judíos, sarracenos, árabes y todos los pueblos que no se sometían. La cruzada albiguenense, denominación derivada de Albi, ciudad situada en el suroeste de Francia, también conocida como cruzada cátara o cruzada contra los cátaros, fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1209 y 1244.
por iniciativa del Papa Inocencio III, con el apoyo de la dinastía de los Capetos, reyes de Francia, con el fin de reducir por la fuerza el catarismo. ¿Quién eran los cátaros? Gente que no se sometía a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Un movimiento religioso calificado como herejía por la Iglesia Católica y asentado en los siglos XII en los territorios feudales de Languedoc, Francia, favoreciendo la expansión hacia el sur de las posesiones de la monarquía capetana y sus vasallos. Entonces, este Papa Inocencio proclamó la cruzada en contra de ellos. La matanza fue total en contra de los cátaros. El término Inquisición, que viene del latín inquisitio, aretiaquea, pravitatis sanctum officium, en latín, sepa si lo dije bien, hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supervisión y supresión de la herejía en el seno de la Iglesia Católica. La Inquisición medieval de la que se derivan todas las demás inquisiciones fue fundada en 1184 en la zona de Languedoc, Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenenses. En el 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, España. Fue la primera inquisición estatal. Y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, España, fue extendida a esta con el nombre de Inquisición Española, a partir de 1478, donde estamos hablando los años que vendrían con el descubrimiento de América. Bajo control directo de la monarquía hispánica, cuyo ámbito de acción se extendió después a América. La Inquisición portuguesa también fue muy importante en 1536. La Inquisición romana en Italia también en 1542. La conquista de América, cuando vino Cristóbal Colón, bajo el signo de la cruz, con los obispos católicos, sobre todo con el obispo Torquemada, donde vivían unos 12 millones de indios nativos, dio lugar a más de 6 millones de ellos y perdieron su vida. De esos 12 millones, 6 millones que no se quisieron convertir perdieron su vida bajo el signo de la cruz. Asesinados, ya sea por enfermedad o por trabajar en las minas o por no someterse a la Iglesia Católica. La Iglesia fue la principal beneficiaria con el oro y la plata que extraían estos propios indios y sobre todo con la expropiación de las tierras. En 1542 el Papa Paulo III publicó la bula Licet ab Inicio, que significa reorganizando el Santo Oficio. Esto implicó que se centralizaba en ella la jurisdicción sobre toda la cristiandad occidental. Se le dio poderes para ocuparse de todos los herejes y de sus protectores para perseguirlos, condenarlos y ejecutarlos. Solo en Francia quemaron miles de herejes. En 1568 la Inquisición española ordenó el exterminio de 3 millones de rebeldes en Holanda. Entre 5,000 y 6,000 protestantes fueron ahogados por las tropas españolas católicas, un desastre del que los burgueses en Edem se dieron cuenta por miles de sombreros holandeses que flotaban en el río. En 1562 estalló en Francia una guerra civil religiosa intermitente que duró hasta 1572. El acontecimiento más destacado fue la matanza de San Bartolomé, que ocurrió en París la noche del 24 de agosto de 1572, donde los católicos irrumpen contra los hugonotes protestantes, arrancándolos de sus camas para degollarlos, agarrotarlos o matarlos a tiros. El asesinato en masa dejó esa noche unos 3,000 hugonotes protestantes muertos. En las semanas siguientes, la orgía de muerte que llevaba a cabo el sistema católico continuó en las provincias, acabando con la vida de al menos más de 20,000 protestantes. Toda esta matanza fue ordenada por el Papa Pío V. Siglo XVII. Los católicos saquean la ciudad de Magdeburg, Alemania. Alrededor de 30,000 protestantes muertos. En una sola iglesia, 50 mujeres fueron encontradas decapitadas, cuenta el poeta Friedrich Schiller.
y los infantes se encontraron todavía en los pechos de sus madres muertas. En el siglo XVII, durante la Guerra de los 30 años, que era los católicos contra los protestantes, y obvio también contra los judíos, por lo menos el 40% de la población fue muerta, en su mayoría en Alemania. Todo lo que fuera considerado hereje o judío debía ser purificado con la muerte en la hoguera y después de haber sido atormentado. Ya en pleno siglo XX, las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile y Bolivia, con la influencia de la Gran Ramera, los papas, como ya vimos las imágenes, dejaron miles de muertes y desaparecidos y estuvieron siempre legitimadas por los jerarcas de la Iglesia Católica. Y un ejemplo de cómo esta ramera ha fornicado con los reyes o presidentes de nuestros días, como ya lo vimos, fue Hitler. Así que solo mencionamos casi nada de todo lo que ha hecho en la historia este sistema. Y ahora entiendes por qué dice que en ella se halló toda la sangre de los inocentes y de los justos. Seguimos la lectura y dice, verso 15. También me dice, 17:15, también me dice, las aguas que viste donde se sienta la gran ramera son pueblos, multitudes, razas de gentiles. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Eso quiere decir que darán a conocer todo lo que hizo y devorarán sus riquezas y la consumirán con fuego. 17. Porque Dios puso en el corazón de ellos hacer esto para ejecutar su sentencia hacia un pacto y dando su reino a la bestia hasta que se haya cumplido lo que Dios había previsto. Te traduzco este último versículo que vamos a volver a leer. Dice el verso 17. Porque Dios, el Eterno, puso en el corazón de ellos hacer esto para ejecutar su sentencia haciendo un pacto y dando su reino a la bestia hasta que se haya cumplido lo que Dios había previsto. ¿Qué significa esto? Que todo el poder mundial, económico, social, religioso que tiene la gran ramera hoy, se lo va a dar a la bestia. Y la bestia, con el falso profeta y la imagen de la bestia, van a instaurar un nuevo orden donde va a ser más fuerte y terrible y temible que el que recibió de la gran ramera. Y por lo tanto, al recibir este poder de la gran ramera ya no tiene razón de ser. Y se va a salir a la luz todo lo que hizo en la historia y por eso es que nadie va a hacer nada cuando sea destruida. Porque se van a dar cuenta que sí, todas sus porquerías que hizo. Y lo que acabo de leer es nada. Faltan los abusos sexuales, las violaciones, el satanismo, las misas satánicas, toda la porquería que hacen abajo de sus templos y sus catedrales. Toda la porquería que hacen abajo de sus templos y sus catedrales. Ya ni hablemos del Vaticano. Entonces, ahora ya sabes, la Iglesia Católica, el sistema, tiene que caer. No por nada, desde hace unos años ahorita comienzan a salir a la luz estas cosas, estos problemas sexuales, de homosexualidad, etcétera. No es por nada, comienza poco a poco a salir, comienza la gente a despertar y a darse cuenta quién es la Iglesia Católica. Y todo planeado para que caiga. Dice después, 18. Y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. 18. Después de esas cosas vi otro malaj, descendiendo del cielo con gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su resplandor, y gritó a gran voz diciendo, cayó, cayó, Babilonia la grande, y se convirtió en morada de Sheidim, de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, todo lo inmundo estaba en ella. Como lo declaró y lo leímos en Isaías 21, cayó, cayó, ahí estaba profetizado. 3.
porque todas las naciones han bebido del vino del furor de sus torcidas enseñanzas, y los presidentes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con las ventas de su lujuria. Entonces, imagínate todo lo que promueve en ventas económicas la Iglesia Católica. Te vende el perdón de pecados, te vende el bautizo, te vende la misa, te vende si te casas, te vende si haces la comunión, te vende si te mueres, te vende la bendición en el inicio de año, te vende la bendición o la, no sé cómo se diga, cuando te libran de todos los pecados al fin del año, en diciembre, tiene un nombre especial, indulgencia plenaria, sí. Te vende todo eso, te vende los ídolos, te vende al Jesús Niño Dios, te vende las vestiduras, te vende la hostia, etcétera, 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 todo te vende. Así que, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de las torcidas enseñanzas y los presidentes, verso 4. Y oí otra voz procedente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Quiere decir que su pueblo, mucho pueblo todavía está dentro de. ¿Cuál es el mandamiento? Salgan de. Salgan de. ¿Qué quiere decir salgan de? No tengas nada que ver con, ni en su actuar, ni en su enseñanza, ni en su proceder. Sal de los engaños y mentiras, dogmas y torcidas enseñanzas de. Salid de allí, pueblo mío, para que no seáis cómplices de su desvío de las enseñanzas de la Torá y para que no recibáis parte de sus plagas. Quiere decir que quien todavía quiera estar coqueteando con o estar permaneciendo con, que es todo el sistema cristiano evangélico en todas sus denominaciones, porque todavía están dentro de Roma, enseñando en el Sunday, en el Día del Sol, enseñando de San Mateo, de San Pedro, de San Pablo, en el día de la Pascua, no de Pesach, sino de la Pascua, del Domingo de Ramos, del viernes, del sábado, el domingo de resurrección, etcétera, etcétera, está dentro de. Y todo aquel que diga que la ley ya no, está dentro de. Y todo aquel que no vaya conforme al pueblo de Israel, está dentro de. 5. Porque sus pecados han sido amontonados hasta el cielo, y Dios trajo delante del tribunal celestial sus maldades. Pagarle como ella pagó y darle el doble según sus obras. En la copa que ella usó para hacer daño, verterle el doble. Quiere decir que aunque pasaron siglos y siglos, que se salió con la suya, y millones de muertos atormentados en la hoguera, colgados, y sus instrumentos de inquisición, y pareciese que nadie hizo nada y se salió con la suya, no, se la están guardando, para que al final de los días su castigo sea tan terrible, pero tan terrible que nadie lo imagine. Pagarle como ella pagó. 7. Por cuanto buscó siempre su propia gloria y se dedicó a vivir en lujuria, otro tanto darle tormento y llanto, pues ella es la que dice en su corazón, estoy sentada como una reina y no he enviudado. Quiere decir que nadie me hace nada. Mira, violo niños, nadie me hace nada. Enseño tonterías y nadie me hace nada. Y nunca sufriré muerte ni tendré que hacer duelo. 8. Por eso, en un solo día le alcanzarán sus plagas, hambre, muerte, duelo, y será consumida por el fuego, porque grande es el eterno Dios que la juzgó. 9. Y los reyes de la tierra, quienes fornicaron con ella y vivieron en su lujuria, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, parados a lo lejos por el temor de su tormento, y dicen, ay, ay, la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, y los negociantes de la tierra lloraban, o sea, todos los comerciantes que ya vimos que hacen negocio. Esto incluye, ¿sabes quién incluye? Los pastores, los diáconos, los sacerdotes, los famosos apóstoles de la fe, todos ellos están aquí. Y los negociantes de la tierra lloraban y se lamentaban por ella, porque nadie compra ya mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino, fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa y todo lo que es fabricado de maderas preciosas, de bronce, de hierro, de mármol, de canela, de especies, de incienso, de mirra, olíbano, vino, aceite, harina refinada, trigo, bestias de carga, ovejas, caballos, carros, esclavos y alma de hombres. No solamente como esclavos, sino también para sacrificios. 14.
Y el producto de la codicia de su alma se apartó de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te fueron destruidas, se apartaron de ti y nunca jamás las hallarán. Hay una iglesia en Puebla, perdonen que me aflojé la corbata, pero hace mucho calor. Hay una iglesia en Puebla que todo su techo está recubierto de oro, con figuras de oro, adornos de oro. Y qué espléndida, dicen los visitantes turistas. Qué hermosa, qué espléndida. Todo eso no sirve para nada. Todas sus copas, todo lo que vemos, que justamente esta imagen nos va a ayudar a entenderlo. ¿Dónde está? Todo lo que vemos, bueno, todavía en la Navidad, todavía no. Todo lo que vemos alrededor, que fue obra de hombres, cada instrumento, cada pedestal, cada adorno, cada columna, cada adorno de la puerta, todo va a ser destruido. A lo cual decimos, Baruch Hashem, bendito seas Hashem, que nos sacaste de ahí, que nos sacaste de ese sistema. Yo no sé si te estás dando cuenta, yo ya encontré varios demonios ahí. El que está mero arriba de la mujer de blanco, el que está mero arriba es un demonio. Y está en dos figuras, está la cara y está la cabeza y el dorso. En los sirios a la izquierda, los que están más a la izquierda, hay más demonios. Hay caras como de cabras, pero con cara de demonio, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que la manera en cómo fueron haciendo esas figuras fue al azar? Ay, mira, le hacemos aquí un torcidito y aquí un ganchito y que quede bonito. No, todo está fríamente calculado para que todo represente a Satanás, a la bestia, al dragón escarlata y a lo que representa el sistema. Así que recuerden el mandamiento, no tengas nada que ver con ellos, salí de ellos, pueblo mío. Y almas de hombre, 14. El producto de la codicia de su alma se apartó de ti y todas las cosas exquisitas, no, creo que ya habíamos pasado. Verso 15. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pondrán en pie de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y dirán, ay de la gran ramera, ay, 16, ay, la gran ciudad, que se vestía de lino fino, púrpura, escarlata y se adornaba de oro con piedras preciosas y perlas, que es justamente como se viste la Iglesia Católica, porque en una hora fue consumida el fuego, riqueza inigualable, y todo navegante y el que se traslada en naves de un lugar a otro, y marineros y todos cuantos trabajan en el mar, se pararon a lo lejos. Qué interesante que el Vaticano se encuentre rodeado de agua. ¿Sí? Sí, ya sabes dónde está el Vaticano, allá en la Bota, en Italia. Y la Bota Italia está rodeada de agua. 18. Y viendo el humo de su incendio, gritan diciendo, ¿qué otra ciudad es semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gemían de llanto, lamento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual se enriquecieron con sus riquezas todos los comerciantes marítimos, pues en una hora fue completamente reducida a nada. Alégrense todas sobre ella, cielos y los judíos y los profetas y los apóstoles, porque en ella Dios trajo a juicio vuestra causa. Y un ángel grande levantó una piedra como una gran piedra de molino y lanzándola con fuerza al mar dijo, con este mismo impulso será arrojada Babilonia, la ciudad grande, que nunca jamás sea hallada y que ya nunca jamás se ha oído en medio de ti sonido de arpistas, ni de instrumentistas, ni de flautistas, ni de trompetistas, que ya nunca más sean hallados en ti los artesanos de imágenes, que ya nunca más sea oído en ti sonido de molino, que ya nunca jamás la luz de la lámpara sagrada brille en ti,
y que nunca más se escuche dentro de tus calles voz de esposo y de desposada, porque principalmente quien casaba según el sistema, la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica te decía, si no te casas bajo el sacramento de la Iglesia Católica, no estás bien casado, vives en fornicación. Así que, ¿quién está a cargo de todo este festejo del matrimonio? La Iglesia Católica. Así que nunca más será hallado esto, porque tus mercaderes eran los dignatarios de la tierra, pues con tus hechicerías fueron engañados todos los gentiles, y en ella fue descubierta sangre de profetas y de justos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Cuando dice al final los que han sido asesinados en la tierra, se está refiriendo al sistema, el sistema desde Babel, desde Nimrod, que comenzó a asesinar a todos los que no se sometían a su tiranía. Y esa misma idea y sistema fue sido heredada por todas las culturas que fueron dominando en todo el mundo conocido hasta que vino Roma, conquistó todo, asimiló todo y se apoderó y impuso su poder bajo las legiones romanas. Cuando vio que ya no podía con las legiones romanas, cambió de sistema y ahora dominó, pero bajo el sistema espiritual religioso hasta nuestros días. Final de la gran ramera, va a venir la bestia y la gran ramera le va a entregar su poder y entonces va a caer la gran ramera. Quiere decir que va a haber un cambio de sistema. Eso que escuchas mucho ya, eso del nuevo orden mundial, es una realidad. Si no lo quieres ver como el nuevo orden mundial, no lo veas así, pero de que va a haber un nuevo orden, va a haber un nuevo orden. Pero de que no va a ser nada bueno ni correcto para nosotros, no va a ser nada bueno ni correcto. ¿Sí? Pero de que tiene que cambiar este sistema que ha estado gobernando, va a caer. Por eso yo me adelanto a decirte, todo el sistema que mantiene a la gran ramera, esto es, todos los países que sostienen a la gran ramera también tienen que caer. Por eso es el cambio, hermanos, escuchen, por eso es el cambio en México. Este cambio que estamos viviendo con este presidente y este partido no es bueno. Es solo para preparar lo que viene, pero sí es un cambio a comparación de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Los partidos tradicionales, el PAN y el PRI. Y tienen que caer, y ya están cayendo, para que se levante el nuevo sistema. Por eso es que ya nadie va a cambiar ni va a quitar el partido que ahorita está ganando en México y va a ganar de nuevo. Porque tiene que haber este cambio, pero entiéndelo, no es un cambio bueno. Todo lo que está haciendo el presidente, ay, no, bravo, que los viejitos y que las pensiones y demás, sí, muy bonito y muy bien, y parecería un ejemplo y todos lo alaban y qué humilde y lo que tú quieras. No es otra cosa más que el espíritu del anticristo. Y estén preparados, porque el único que puede traer bienestar y paz mundial es el Mashiach verdadero. Es el único. Todos los que vengan antes de Mashiach, diciendo paz, prosperidad y amor los unos a los otros, vienen con el espíritu del anticristo. Así que este sistema de México está cayendo y se está levantando uno nuevo. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. Lo mismo está pasando en todas las naciones. Por eso es que mucha gente se está levantando supuestamente a cambiar, a hacer cambios en su régimen político. No es otra cosa más que se está empezando a poner las piezas correctas para que la bestia salga y caiga la gran ramera. Y como dijimos por la mañana, uy, qué miedo, no. Uy, qué miedo, no. Antes bien, certeza, porque ya se nos fue dicho. Y si ya lo estamos viviendo es porque la palabra de Dios es verdadera. Y por lo tanto confía en el Dios en el cual estás creyendo, en el Dios de Israel. Y parte de lo que enseñó la gran ramera, de lo que heredó la gran ramera, fue lo siguiente. Parte de lo que heredó: idolatría, falsas enseñanzas, torcidas enseñanzas.
Sí, así es. Me adelanté un mucho. La Navidad. En lo cual en su momento vamos a describir más plenamente todo el trasfondo de la Navidad. Pero aquí que lo sepas que eso es parte de la Gran Ramera. Pero ese no es el tema que quisiera tomar ahorita, sino este. Lo que estamos a punto de ver y de vivir tiene que ver con las torcidas enseñanzas de la Gran Ramera. El ocultismo y el trasfondo satánico, demoníaco que tiene estas costumbres. Y esto lo tomamos porque antes la gente se esperaba, tal vez una semana antes de que llegara la fecha, y comenzaban a sacar todo lo alusivo a la fecha. Hoy en día tú sabes que ya no es así, que hoy los comerciantes, y ahí vas a entender todo lo que leímos, hoy los comerciantes sacan sus productos de la temporada un mes antes. Por eso es que ahorita ya tenemos en los supermercados muchos adornos para el tiempo de Día de Muertos. Ya tenemos en las panaderías hojaldras. Y todavía falta como un mes. Así que tenemos que estar preparados y listos. Todo esto es parte de lo que comerciaba la Gran Ramera. Imagínate todo lo que se vende, que el cempasúchil, que los cirios, que la hojaldra, que las calaveritas, que los adornos, que el pan, etcétera, etcétera, que el incienso, etcétera. ¿Sí? Todo esto, nosotros hemos aprendido a apartarnos de él, de esto, a no ser parte, como está escrito en Devarim 26:14. Dice en Deuteronomio, mientras estuve de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Está hablando del tercer diezmo. Dice, mientras estaba de luto, no comí nada de esta porción consagrada. Mientras estuve impuro, no tomé nada de ella, ni se la ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Está prohibido ofrecer de la economía, de la fuerza, de la riqueza que el Eterno te da para dar a los muertos. Por lo tanto, nosotros no cooperamos ni por nada en las ofrendas, ni en los convites que se hacen, los convivios que se hacen. Hey, es que te toca cooperar con las hojaldas, te toca cooperar con el cempasúchil, te toca cooperar poniendo el adorno. No, yo no coopero para nada. Yo no soy parte de ese sistema. Dice Apocalipsis 20:30, y el mar entregó a los muertos, porque debes de saber que ese momento donde se está adorando a la muerte, el tiempo de todos los santos, que también es conocido en otros países como Halloween, la misma gata pero revolcada, no es otra más que la adoración a la muerte. Así que debes de tener esto bien en claro. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que la muerte sí es un personaje. Eso de que, la muerte viene por alguien, es una cierta verdad, porque es un personaje. Porque la muerte, como personaje, al final de todo, como enemigo de la vida, va a ser echado al lago de fuego que arde como azufre, donde va a estar el falso profeta, la bestia y Satanás. Así que quien quiera adorar a la muerte, ¿qué creen? Van a estar adorando al lado equivocado, o al lugar, o a la personaje vencido, o que va a ser vencido o derrotado. Por lo tanto, yo adoro y sirvo al Dios de vida, el cual tiene la victoria asegurada. Esto es para nuestros familiares que coqueteen con la idea de adorar a la muerte. Esto es para que tengas herramientas para que si te encuentras algún adorador de la muerte y te comienza a decir algo con respecto a lo que tú crees. Así, pues ¿sabes qué? Tú sirves a un Dios derrotado. Recuerda que se le puede decir Dios a estos entes, si lo vemos desde una perspectiva hebrea, porque Dios, que significa Elohim, tiene que ver con poder, autoridad, dominio. Y por lo tanto, este ente que tiene poder, autoridad y dominio va a ser vencido. Y bien, todo lo que hay alrededor de eso no lo usamos, no lo compartimos, no lo comemos, y
Decimos en cuanto a la hojaldra, si nos preguntan, ¿es pecado comer hojaldra? La respuesta es en sí no. Ya saben, el Isha siempre diciendo sí y no. No es pecado porque la hojaldra es pan, es harina, son huevos, no sé, margarina, harina, etc. Es pan. Y sí es pecado por el simbolismo que trae. Esa figura con la cual está hecha la hojaldra simboliza un cuerpo muerto, un cadáver, un esqueleto. Entonces, ¿qué está simbolizando cuando te la estás llevando a la boca? Que tú estás comiendo ¿qué? Y absolutamente prohibido por la Torá. Así que, si lo ves así, no es pecado porque es pan, pero sí es por el simbolismo que trae. Por lo tanto, lo más recomendable es que si tienes ganas de comerte un pancito con tu atolito, con tu champurrado, con tu cafecito, hay tantos panes en la panadería, porque a fuerzas tiene que ser una hojaldra. ¿Sí me entienden? Así que prohibido participar en comprar cualquier cosa que se venda en el tiempo de Día de Muertos. Hojaldras, calaveritas de azúcar, calaveritas de chocolate. Una vez más, tú ves a los niños que les compran su calaverita de dulce o de chocolate. Se las llevan a la boca. ¿Qué están simbolizando? ¿A qué lo están acostumbrando? Son sutiles esas enseñanzas y pareciese cualquier cosa, pero al final del cabo, todo tiene una razón de ser. Así que nosotros no participamos en nada de todo esto. No damos dinero, no compramos, no visitamos. ¡Ay, vamos a ver las ofrendas! ¡Qué bonitas les quedaron! Tampoco. Y como hablábamos con otra familia, en este tiempo nosotros hablamos con los maestros y les decimos, maestros, pues perdonarán, pero en esta temporada o en ese día que vayan a poner la ofrenda en el salón, nuestros hijos no asisten. Tan sencillo como eso. Y de esa manera nos libramos. Así que lo que tú llegues a hacer para preservar tu emuná, tu fe, va a depender de ti. ¿Qué tantos esfuerzos pongas, va a depender de ti. Cuánta obediencia pongas, va a depender de ti. Nuestro llamado es entonces a no participar en esta época de todo lo que se viene. Por lo tanto, también si te toca en tu colonia que llega un muchachito con su calaverita, su cartón, su caja de cartón con una vela y te dice, ¿no coopera para mi calavera que tiene 4 dientes y una muela? Nosotros decimos, no, muchacho, nosotros no cooperamos para eso, ¿sí? En otra condición, si el muchachito pidiera, con gusto le damos una moneda. Pero en esta situación que está pidiendo con razón de el Día de Muertos, no cooperamos para nada en su pedimento de calaveritas. Devarim 18:9. Cuando entres en la tierra que el Eterno tu Elohim te está dando, no aprenderás a imitar las prácticas aborrecibles de esas naciones. Que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija en fuego, nadie que sea adivino, astrólogo, echador de suerte o hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores, o que invoque a los muertos. Y si tú lo ves en un sentido profundo, este periodo de que la gente va a los panteones, pone sus ofrendas y se pone a hablar con el difunto, con la foto del difunto, es justamente lo que dice al final este versículo, invocación de muertos. A lo cual está prohibido. Y terminamos diciendo lo que dijo Shaul de Tarso a los Efesos, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Así que nosotros no participamos de todo eso. El Dios de Israel nos ayuda a santificarnos. El Dios de Israel nos ayuda a tener firmeza en nuestra fe. Y cada uno de nosotros es libre para decidir a qué nivel de santidad lleva su vida. Nadie te puede juzgar. El único que juzga es Mashiach.
pero no seamos tropiezo a los nuevos. ¿Ok? Entonces, guardemos nuestra vida en santidad, apartados de todas estas cosas. Estemos preparados, veamos las noticias, estemos pendientes, pero sin temor, porque el temor no es del Eterno. Porque si tienes temor y dices, ¡ay, el fin del mundo! Entonces tu fe no está bien fundamentada. Recuerda lo que dijo Shaul de Tarso. Tenemos que llegar a ese punto que llegó Shaul de Tarso. Quien ya lo haya llegado, Baruch Hashem, pero quien todavía le tenga miedo a la muerte no ha llegado para nada a ese punto. Shaul de Tarso dijo, porque para mí vivir es Mashiach y morir es ganancia. ¿Qué significa eso? Estoy preparado para el momento que el Eterno me llame. Cuán dichoso el que ha alcanzado ese nivel. Porque el que no lo haya alcanzado y todavía tenga miedo a la muerte o a los acontecimientos que se avecinan, sabe que algo todavía está haciendo mal. No esperes a que nos caiga como ladrón en la noche. Ponte a cuenta, rectifica y perfecciona tu vida. No esperes para mañana. Así que perseverancia. Avino Shabbat Shamaim, te damos todo Rabá por esta tarde noche de Shabbat. Gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia, porque tú nos das tu dabar que nos apercibe. Desde tiempo antes que sucedan los acontecimientos, tú ya nos los declaraste. Señor, permítenos no desviarnos de a diestra ni a siniestra y que nos concedas que por medio de tu Ruach HaKodesh nos guíes a toda verdad. Nuestro ruego, Padre, no permitas que nos desviemos de la verdad. Antes bien, ayúdanos a detectar los engaños en los cuales seguimos todavía sometidos y que nos enseñaron. Aún dentro del judaísmo, Padre, hay mucho engaño que no es tuyo. Enseñanzas, doctrinas que no son tuyas. Ayúdanos a purificar nuestras enseñanzas. Ayúdanos a aceptar lo que es tuyo y ayúdanos a aceptar lo que no es, a desechar lo que no es tuyo. Así venga del más grande sistema judío, del más grande rabino reconocido. Si no es tuyo, no es tuyo, Padre, porque todo lo que sea tuyo lo queremos. Y en este tiempo, tú estás levantando mucha gente con ese espíritu de verdad, que está buscando que se rectifiquen a tus siervos y a tus siervas, para que sean hallados dignos cuando el Hijo del Hombre regrese. Danos el tiempo, la salud, los medios para hacerlo, y nosotros lo haremos. Y no permitas que las lisonjas de los hombres o las conveniencias económicas nos hagan tropezar, sino que antes bien ayúdanos a siempre vivir con la verdad de nuestra boca y morir con la verdad de nuestra boca. En el Sehut y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Padre. Amén. Ve amén. Amén. Pues, Erev Tov, vamos a pedir a alguien de allá abajo que venga con el celular para que se pueda escuchar el shofar. Y vamos a escuchar el sonido del shofar para despedir este Shabbat. Vamos a ponernos de pie y vamos a mirar a Oriente. Bien.